El nacimiento de Atenea, o Minerva, según los romanos, es uno de los más prodigiosos de toda la mitología clásica, por lo menos el más expandido, y no era para menos, siendo que esta diosa era la hija predilecta de Zeus, y poseedora de muchos atributos y potestades, diosa de la sabiduría, el arte de la guerra, entre otros. Toda esta fama fue causa de las diversas hipótesis que existen sobre su nacimiento. Es así que para esta oportunidad, les traigo todas las versiones sobre su procedencia, en este vídeo que titularemos Atenea, 5 fantásticas teorías sobre su nacimiento. Antes de empezar, déjame decirte que publico videos todos los miércoles y domingos, así que suscríbete y activa la campana para enterarte de cada nueva interesante mitología. Dicho lo anterior, comencemos. Dentro del mito más expandido, encontramos al que la relaciona como hija de Zeus. Este cuenta que el titán Urano, representante del firmamento, y la diosa terrestre Gea, le revelaron a su nieto Zeus que los hijos que tuviera con Metis, diosa de la prudencia, serían más poderosos que él, y por ende, le arrebatarían el trono. Profecía que obviamente Zeus no iba a permitir que se cumpliera. Es así que a través de un gesto muy desinteresado, y siguiendo el amoroso consejo de Urano y Gea, se tragó a Metis, cuando estaba a punto de dar a luz. De esta manera, Zeus se aseguraba de no correr la misma suerte que su padre, derrocado por todos sus hijos. Las consecuencias no tardaron en llegar. Es por ello que en su propia cabeza, aquel hijo todavía nonato aún luchaba por sobrevivir, provocándole un merecido y profundo dolor de cabeza, que anunciaba el inminente parto. Zeus, al no soportar el dolor, le ordenó a Hefesto que le partiese la cabeza de un hachazo, y ante la atónita mirada de los demás dioses, saltó Atenea de la cabeza de su padre, adulta, completamente armada, y profiriendo un feroz grito de guerra que hizo temblar a Urano y a Gea. Otras fuentes cuentan que Prometeo, Hermes o Palemón ayudaron a Zeus en el nacimiento de Atenea, y mencionan al río Tritón como el lugar del suceso. A diferencia, los mitos clásicos posteriores señalaban que Hera se molestó tanto de que Zeus tuviese un hijo, aparentemente por sí mismo, que ella hizo lo propio con Hefesto. Tras la aparición de esta versión, se empezó a afirmar que Metis no tuvo más hijos y que Zeus perduró como rey del Olimpo. Ahora, el fantástico nacimiento de Atenea no fue cosa del azar. Recordemos que la mujer clásica griega no podía ser parte de la ciudadanía, por lo que ni pensar que esa sociedad patriarcal considerara a una mujer como símbolo de sabiduría. Es así que al no nacer del vientre de una mujer sino de la cabeza de su padre, aparece desvinculada de lo femenino, lo que también la hacía permanecer virgen. Lo más seguro es que este último hecho también haya sido una forma de mantener la neutralidad de su género. Un segundo grupo de tradiciones considera a Atenea hija de Palas o Palante, el gigante alado a quien más tarde mataría por intentar violar su castidad, usando desde entonces su piel como égida protectora y sujetando sus alas a sus propios pies. Esta atribución provoca que también se le llamara Palas Atenea. Una tercera tradición lleva su origen a Libia y considera a Atenea hija de Poseidón y la ninfa Tritonis. Cuenta Heródoto que en una ocasión Atenea se enfadó con su padre y se fue con Zeus, quien la hizo su propia hija. Sobre esta Atenea, se cuenta también que fue educada por el dios río Tritón, junto con su propia hija Palas. Por si las dudas, el gigante antes mencionado y la hija de Tritón compartían el mismo nombre. La relación de Atenea con Tritón y Tritonis, este último siendo un lago ubicado al norte de África, comúnmente nombrado en la literatura clásica, dio origen posteriormente a las diversas tradiciones sobre su lugar de nacimiento, de forma que de donde quiera que hubiese un río o fuente con ese nombre, como en Creta, Tesalia, Beocia, Arcadia y Egipto, los habitantes de tales regiones reclamaban que Atenea había nacido en ellos. De estos lugares de nacimiento, parece que Atenea también fue llamada Tritonis o Trigenia. En otro punto, fragmentos atribuidos por Eusebio de Cesarea al semilegendario historiador Fenicio San Juanitón hacen a Atenea hija de Crono, un rey de Biblos, de quien se decía que había visitado el mundo inhabitable
y legado el Ática a Atenea. El relato de San Juanietón haría a Atenea como a Hera hermanas de Zeus en lugar de ser sus hijas. Deben señalarse por último dos tradiciones más. Una que hacía a Atenea hija de Itonio, hijo a su vez de Anfictión y hermana de Iodama, a la que mató, y otra según la cual era hija de Festo. Hasta acá, las 5 fantásticas teorías sobre el nacimiento de Atenea. Ojalá hayan gustado del vídeo, y si quieren conocer más interesantes mitologías, pueden ver estos 2 vídeos que están pensados para ti. Y si quieres suscribirte, da clic en el icono del canal. Muchas gracias por verme y me despido. Esto fue Logomaki.